Ya, ahora sí les doy la bienvenida a otra clase de planificación urbana y transporte. Antes de empezar la clase hay un par de avisos administrativos. Les subí a un curso dos ensayos, entre comillas, modelo o como referentes que pueden utilizar en la realización de su ensayo. Estos ensayos son de semestres anteriores, así que están bastante frescos, y ahí pueden observar más o menos cómo son las estructuras de un ensayo académico, qué nivel de profundidad tienen, también cuáles son las estructuras que tienen estos ensayos, las formalidades en cuanto, por ejemplo, a la forma de citar algunas referencias, y más que nada también quizás un poco el lenguaje que se ocupa. ¿Ya? Como dije ahí en el foro, hay un ensayo que tiene como una formalidad de lo que es un ensayo académico con estructura, ¿cierto? Y está bien, bastante bien estructurado, toca temas bien profundos a pesar de que son pocas palabras. El otro ensayo está escrito en una forma más bien periodística, como una especie de columna de opinión, pero sigue siendo un ensayo académico con las formalidades, por ejemplo, de entregar cita y entregar referencia. Y aparte la estructura también está bastante bien estructurado, el texto fluye de esa forma, con una introducción, una revisión bibliográfica, un desarrollo y una conclusión, entonces también cumple con esa formalidad. Así que ahí lo pueden revisar, más o menos eso es como lo que se espera. No son ensayos perfectos, ninguno de los dos obtuvo un 7, pero sí obtuvieron una buena nota, ¿cierto? Habían ahí algunos descuentos, más que nada por el tema de la formalidad, quizás por ese lado, pero sí son buenos ensayos, son buenos referentes y como digo, están bastante frescos porque son del año pasado, así que para que vean también lo que se espera de esta evaluación. Así que ahí lo pueden revisar en un curso. Ahora sí, partamos con la clase. Seguimos con lo que es la unidad 2, la unidad de infraestructura. Y en particular en esta unidad vamos a hablar de cómo la infraestructura puede aportar hacia una transición sustentable. Ya hemos hablado, no sé si harto, pero sí lo hemos mencionado en términos de sustentabilidad. En esta clase lo vamos a definir mucho mejor. Vamos a definir por qué se queda corto también en algunos aspectos con respecto a lo que es infraestructura, en términos muy generales, pero en particular también con infraestructura de transporte, y también vamos a estar revisando algunas perspectivas de cómo la infraestructura puede apuntar hacia una sustentabilidad urbana y también cómo se gobierna esa infraestructura en ese contexto, ¿ya? Y cómo esto también entre comillas, ido degenerando como en otras especies más raras de paradigmas que también lo vamos a ver que quizás no son los mejores, pero que igualmente existen y de alguna forma igual podemos rescatar algunas cosas, pero quizás no son los mejores paradigmas de cómo se ha ido transformando este término de sustentabilidad, porque es bastante amplio, por lo tanto, distintos actores pueden entender distintas cosas. Así que eso es un poco lo que vamos a ver en esta clase. Obviamente están los micrófonos totalmente abiertos y también el chat, si es que quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, vamos respondiendo las dudas inmediatamente. Partamos por definir lo que es sustentabilidad. Como dije antes, hemos estado hablando, no sé si mucho, pero sí hemos mencionado en más de alguna ocasión el término sustentabilidad, que la definición, así como de diccionario un poco, es la búsqueda de políticas y estilos de vida para equilibrar prioridades competitivas del medio ambiente, la economía y la justicia social, o en términos más globales, el pilar social. Ya no, quizás no es tanto la justicia, pero sí se equilibra con ese pilar social. Cuando las tres prioridades son tomadas en consideración, o sea, cuando ponemos esto, por ejemplo, gráficamente en tres círculos que se están intersectando entre sí, cuando la intersectación de estos tres círculos ocurre en el medio, podemos hablar de un desarrollo sustentable y se puede lograr ese desarrollo. Entonces, si es que logramos combinar el desarrollo económico, el progreso social o la justicia social y la responsabilidad medioambiental o el cuidado del medio ambiente, ahí en ese punto, solamente en ese punto podemos hablar de un desarrollo sustentable. De otra forma, si solo mezclamos, por ejemplo, el desarrollo económico y el progreso social, podemos tener un mundo justo, pero no vamos a estar preocupados del mundo medioambiental, por lo tanto ahí despreciamos ese aspecto y no lo podemos llamar un desarrollo sustentable. Si solo mezclamos el progreso social y la responsabilidad medioambiental, tenemos un mundo vivible, o no podemos tampoco hablar de un mundo sostenible, porque
sí requerimos la economía, que la economía esté sana para tener un mundo sustentable, así que probablemente si es que solo nos preocupamos de estas dos cosas, a lo mejor vamos a tener un mundo bastante vivible, pero en condiciones de pobreza material también bastante importantes. Y si hablamos solamente de desarrollo económico y de responsabilidad medioambiental, vamos a tener un mundo viable, o sea, vamos a seguir existiendo como especie, pero con diferencias o brechas de inequidades bastante grandes, por lo tanto ese mundo sigue siendo vivible, pero al no tener la componente social, vamos a seguir existiendo con estas mismas brechas que quizás tenemos hoy día y aún más grandes todavía. ¿Qué significa la sustentabilidad económica? Para ir definiendo cada uno de estos términos. Primero, la sustentabilidad económica es la capacidad y habilidad que tiene una práctica determinada, cualquiera sea. Hemos estado hablando bastante de las prácticas sociales, así que en este caso estamos generalizando este término, para utilizar recursos productivos en el largo plazo para beneficio de la comunidad. O sea, como una práctica social determinada, como puede ser el caso del transporte en forma más general, utiliza estas capacidades y estas habilidades para transformar estos recursos productivos para beneficio de la comunidad, ¿ya? Y otra característica importante de la sustentabilidad económica es sin dañar ni comprometer estos recursos. O sea, de alguna manera, por un lado, no consumimos estos recursos sin tener un recambio de los mismos, no los agotamos, ni tampoco los comprometemos para el futuro. Son dos cosas distintas. Uno puede consumir recursos dañándolos en este instante, como en T igual 2021, pero hay otras formas también de consumir recursos sin dañarlos ahora, en el 2021, pero a lo mejor en 20 o en 30 años más ya ese recurso va a estar dañado en el largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, la sustentabilidad económica no daña ni compromete estos recursos ni ahora ni en el futuro, ¿ya? La sustentabilidad social quiere decir cómo propender hacia la igualdad, la inclusividad y la adecuación cultural de una intervención para promover equidad sobre los capitales naturales, físicos y económicos que dan soporte a las comunidades. ¿Ya? Entonces tiene como toda esta onda de cerrar las brechas de inequidad social, propendiendo hacia igualdad y la inclusividad también a través de cualquier intención, tanto sobre los capitales naturales como también físicos y económicos. Ya hay como distintos aspectos que uno puede hablar desde la sustentabilidad social. Tiene un énfasis en pobres y grupos marginales, porque obviamente se trata de equilibrar la balanza o equilibrar la cancha, como también se ha dicho bastante en términos más políticos, en la discusión política siempre se habla de equilibrar la cancha, porque justamente lo que se trata acá de la sustentabilidad social es no todos que no todas las personas sean iguales, exactamente iguales, o piensen de una determinada manera, sino que más bien todos tengamos las mismas oportunidades. Y ahí eso significa equilibrar la cancha, y para eso necesitamos proveer de mayores oportunidades o de las mismas oportunidades que tienen otras personas a estos grupos que son más pobres o más marginales. Y tiene un respeto por el patrimonio y también la diversidad cultural. Como digo, el énfasis no está en que seamos todos iguales, sino que a partir de esa diversidad, de ese enfoque de diversidad, de que todos tenemos nuestros propios mundos, nuestras propias identidades, cómo conformamos una sociedad donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades, más allá de lo que escojamos como individuos, ¿cierto? Pero que tengamos esa capacidad de poder escoger nuestros propios destinos, entre comillas, nuestras propias trayectorias a partir de nuestra propia identidad. Por lo tanto, no se trata de que seamos todos iguales, sino que todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos desde nuestro propio punto de vista, nuestra propia identidad. Y la sustentabilidad medioambiental está relacionada con la integridad y salud de la región urbana. Fíjense que acá ya hablamos como más de urbanismo, porque son los temas que más nos atañen, a partir de los potenciales impactos que tiene la producción y el consumo, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos estas dos cosas que son la industria productora y también el mercado que consume esa misma industria. ¿Cómo hacemos que esas dos cosas cuiden de la región urbana a partir de los impactos que tienen estas dos cosas? ¿Cómo se mitigan esos impactos? ¿Cómo se eliminan? Y por último, las consideraciones de largo plazo de la relación entre el Estado y las dinámicas ambientales de recursos y servicios. Si se acuerdan, en la primera clase definimos cuál era el rol de la planificación urbana, que era un poco ordenar territorialmente y normativamente también las ciudades, y esa era una labor que tenía que hacerse desde el Estado y no desde otra parte. Y el Estado también tiene esta función de cómo regula estas dinámicas ambientales entre los recursos y los servicios. Por un lado,
o más generalmente entre los recursos y los mercados, ¿ya? De tal manera que las dinámicas ambientales no se sacrifiquen en nombre de otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, estas tres cosas conforman la sustentabilidad, son los tres modelos de sustentabilidad que tradicionalmente conocemos como sustentabilidad o también sostenibilidad. Es como importante aclarar esos términos porque exactamente no son lo mismo, pero para efectos del curso vamos a hablar de los mismos términos, son totalmente homologables. Hay una pequeña diferencia ahí semántica y que en la literatura existe, pero no los voy a aburrir con eso, para todos los efectos del curso. Sustentabilidad y sostenibilidad es exactamente el mismo término que estamos hablando de esto que estamos viendo ahora. La crítica de esto es que más que un acto de equilibrio de conceptos, o sea, ha sido más un acto de equilibrio de estos conceptos que un promotor de cambios reales. Y esto en particularmente en las ciudades ha sido súper debatido porque con estas tres cosas no tienen una aplicación tangible sobre el entorno construido, si es que no incorporamos dos conceptos adicionales que es la sustentabilidad del entorno construido y la sustentabilidad política. Cuando hablamos de sustentabilidad desde el modelo tradicional, en el caso de las ciudades, se entiende como, y esta es una crítica que hay una línea de pensamiento que tiene esta crítica, no quiero decir que todo el mundo de la planificación urbana, todo el mundo de la ingeniería de transporte piensa igual, pero hay una crítica, ¿cierto?, a partir de ciertas líneas de pensamiento que indican que este modelo tradicional de la sustentabilidad no provoca cambios reales porque tiende a ser como un concepto vacío al aplicarlo en las ciudades. Quizás, por ejemplo, en hablar en otros mercados o en otros ámbitos de la vida, quizás aplican mucho más directamente, pero en el caso de las ciudades tiende a ser como un concepto vacío si es que no aplicamos estos dos conceptos que son la sustentabilidad del entorno construido y la sustentabilidad política. ¿Qué entendemos por sustentabilidad del entorno construido? Primero es la capacidad de una intervención para mejorar la calidad de las construcciones e infraestructura urbana para todos los habitantes, por lo tanto estamos ahí hablando de una definición mucho más específica que sí se aplica a ciudades, sin dañar o provocar disrupciones en el ambiente urbano regional. Y por otro lado es la eficiencia del entorno construido para dar soporte a la economía local. O sea, como el entorno construido, que es como todo el entorno que ha construido la humanidad, por así decirlo, en estos asentamientos llamados ciudades, también tiene su propia sustentabilidad, ¿ya? Y que tiene estos tres puntos: primero, de mejorar la calidad de las construcciones para todos los habitantes, por lo tanto también toma algunos elementos de la sustentabilidad social, pero aplicándolo específicamente al caso de las ciudades. Y por otro lado también tiene que dar soporte a la economía local, así que en ese lado como que trata esta sustentabilidad del entorno construido de tomar como sustentabilidad de los tres elementos, pero definirlo específicamente para el caso de las ciudades. Y por otro lado, la sustentabilidad política tiene que ver con la calidad de los sistemas de gobernanza para guiar las relaciones y acciones de diferentes actores en las otras cuatro dimensiones. O sea, cómo no solamente estas cuatro cosas aparecen de la nada, sino que van apareciendo a través del mismo desarrollo humano y también con el desarrollo urbano, pero estas cosas también se tienen que ir ordenando. El orden no se crea como de la nada, sino que se crea a partir de una cierta gobernanza de sistemas de gobierno. Por lo tanto, los sistemas de gobierno o la sustentabilidad política también tiene un elemento sustentable por sí mismo. También existe ese concepto de sustentabilidad en el caso de los sistemas políticos. Y esto implica la democratización y participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, la sustentabilidad política, por un lado, es la calidad de estos sistemas de gobierno para ir ordenando estas cuatro cosas que hemos mencionado hasta ahora, y por otro lado, dentro de ese ordenamiento, cómo incorporamos la participación de la sociedad civil. O sea, no solamente que los tomadores de decisión se encierren entre cuatro paredes a tomar decisiones, sino que esa decisión tiene que ser de forma participativa para llamarlo sustentable en ese caso. Así que el gráfico en ese caso quedaría como, no crearía como una intersección entre distintos círculos, sino que más bien se ve como cuatro aspectos que quedan como relegados a una esquina y que son, podemos decir, independientes entre sí: la sustentabilidad social, medioambiental, la económica y también la del entorno construido o física.
Y lo que da cohesión a todo esto es la sustentabilidad política, que es el elemento que va aglutinando y ordenando estas cuatro cosas de manera que vayan jugando un rol sostenible entre sí, que no, ninguno sea más importante que otro, y por lo tanto ese elemento ordenador que es la sustentabilidad política finalmente logra lo que andamos buscando, que es la sustentabilidad urbana. ¿Ya? Entonces, los autores de este documento le dan una vuelta al concepto de sustentabilidad, aplicándolo a las ciudades o al entorno construido, agregando estas dos cosas, y por lo tanto le dan una vuelta a este paradigma de la sustentabilidad de las ciudades. ¿Cómo se ha ido notando la transición entre un pensamiento un poco más arcaico, lo que podríamos llamar, en torno a lo que es sustentabilidad y cómo se entiende hoy día? Y uno podría separarlo como en dos fases. Uno, eran los objetivos del desarrollo del milenio, que son objetivos que desarrolló la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, terminando el antiguo milenio y empezando el nuevo milenio, el tercer milenio, alrededor del año 2000. Y estos objetivos de desarrollo del milenio eran 8 objetivos que eran bastante primarios o bastante básicos, ¿ya? Todavía no se hablaba como del concepto de sostenibilidad o sustentabilidad propiamente tal, si eran como más bien objetivos a largo plazo de algunas cosas que uno podría decir como obvio que queremos que el mundo sea así, ¿ya? Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil, fomentar una alianza global para el desarrollo, combatir el VIH, SIDA, malaria y otras enfermedades, etc. Se hablaba acá en el punto 7 de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, por lo tanto, los objetivos del desarrollo del milenio, si se fijan, eran como 7 objetivos bien específicos y había un objetivo que hablaba de sostenibilidad del medio ambiente. Por lo tanto, no estaba este concepto de sostenibilidad donde tenemos la parte económica, la parte social y la parte medioambiental, sino que estaba totalmente separado y sostenibilidad se asociaba más bien como al pilar medioambiental. O sea, esa era la sostenibilidad antiguamente, que era como cuidado del medio ambiente. Y habían otros objetivos que tienen que ver con aspectos económicos, con aspectos sociales, y la sostenibilidad del medio ambiente se dejaba como un objetivo en sí mismo. Por lo tanto, estaba totalmente desacoplado del resto de los objetivos. Y como dije, son objetivos bastante primarios, bastante básicos, eh, que en teoría se tenían que desarrollar en 15 años. Obviamente no se logró porque sabemos que el mundo es sumamente desigual, por lo tanto no todos los países crecen a la misma, no todos los países se desarrollan más bien a la misma velocidad, y podríamos decir que en los últimos 20 años las desigualdades o se han mantenido o se han aumentado. En el caso de Chile venía bajando, pero últimamente volvió a subir a raíz de la pandemia. Por lo tanto, lo más probable es que las brechas de desigualdad cueste muchos años, muchas décadas en reducirse a niveles más tolerables. Y como por lo tanto cuando llegó o se acercaba el año 2015, y también entendiendo que el concepto de sostenibilidad ya estaba mucho más desarrollado, ya se entendía la sostenibilidad como la entendemos hoy día, que es lo que presentamos al principio de la clase, se definieron entonces nuevos objetivos que eran los objetivos de desarrollo sostenible. Y como ven, estos objetivos, el título de la sostenibilidad ya no se pone como dentro de un objetivo, sino que se pone como dentro del título de la canción, y por lo tanto la sostenibilidad es un elemento transversal a cualquier objetivo. Ya no queda radicada solamente como en la parte medioambiental, sino que se entiende la sostenibilidad desde la parte social y desde la parte económica también. Por lo tanto, hay que conformar o conjugar estas tres cosas, al menos desde una mirada más tradicional, hay que conjugar estas tres cosas en todos los objetivos que nosotros quisiéramos ponernos como objetivos de largo plazo. Y en ese entonces se definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible con una mirada de 15 años también hacia el 2030. Ya dejan de ser como objetivos básicos, sino que se habla, por ejemplo, en vez de lograr la enseñanza primaria universal, ahora ya se habla de educación de calidad. O sea, no solamente queremos que los niños hagan de 1 a octavo básico, sino que queremos que toda su enseñanza desde la edad parvularia hasta la universidad sea una educación de calidad, independiente si todos tienen
o sea, todos deberían tener acceso. Lo que pasa es que no todos van a tener como las competencias para acceder a niveles más terciarios, ¿cierto? Como niveles universitarios. Pero en teoría, si es que todos tenemos las mismas oportunidades, van a haber otros elementos que van a guiar finalmente quién accede a ese nivel terciario de la universidad o no. Pero todo ese ciclo tiene que ser con una educación de calidad. Se agregan otros que nunca se hablaron o se hablaron de otra forma, bajo otro paradigma. Por ejemplo, acá en los del Objetivo de Desarrollo del Milenio estaba promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Hoy día ya se habla como de igualdad de género propiamente tal, no se habla como de autonomía de la mujer, ni se hace esta diferenciación, sino que se va directamente a la igualdad de género. En temas de salud, por ejemplo, teníamos objetivos específicos que era reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. En este caso solamente hablamos de salud y bienestar, no solamente enfocado como en niños y mujeres embarazadas, sino que se habla como de toda la población, incluyendo adultos mayores, incluyendo a adultos, incluyendo niños, obviamente. Se ponen otros objetivos, por ejemplo, acción por el clima, que antes no estaba, el efecto climático o la emergencia climática en el año 2000 no era un tema, hoy día sí lo es, por lo tanto sí es un objetivo en sí mismo. Y dentro de todo esto se agrega un objetivo que es el que más nos atañe a nosotros, que es el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Ese objetivo es el que guía toda la discusión que vemos en este curso en torno a planificación urbana y transporte sustentable. Está anidado dentro de este objetivo que es el número 11. Un poco para diferenciar cuál era la agenda, en la agenda de los objetivos del milenio, había una equidad intrageneracional, o sea, lo que decía esto es que hoy día en el mundo que vivíamos en ese entonces, como en el año 2000, todos los habitantes tienen necesidades de una vida saludable y entornos seguros, tanto en infraestructura como en los servicios que ésta requiere. Jamás se pensaba como en un tiempo futuro, sino que solamente se pensaba en el tiempo presente. Ya eso era como lo que importaba hoy día, es que habían habitantes con necesidades, por lo tanto había que satisfacer esas necesidades, pero fíjense que no había ninguna referencia eh, a, un, a un tiempo futuro. Y por otro lado había una equidad procedimental, que era respeto a los derechos de todos los ciudadanos y los procesos democráticos de toma de decisiones. O sea, igual había un componente ahí un poco más político en torno a cómo incorporar la toma de decisiones, pero sí, solamente se residía como en una cosa más procedimental, o sea, como en un tema mucho más normativo. En cambio, los temas prioritarios en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos por un lado la equidad intergeneracional. Fíjense que acá ya hay un cambio como de perspectiva de escenario, donde tenemos una preocupación porque el desarrollo urbano no extraiga recursos que son finitos y degrade los sistemas ecológicos en formas que comprometan las futuras generaciones. O sea, no solamente estamos preocupados de lo que pasa hoy día en temas intrageneracional, sino que estamos pensando en un tema intergeneracional de cómo nos hacemos cargo de las generaciones que van a venir después. Y eso es como el gran cambio, yo diría, entre la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda de desarrollo sostenible, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos ahora. Tenemos una equidad también transfronteriza, que es prevenir las transferencias de costos ambientales a otras personas o ecosistemas. O sea, fíjense que acá ya no estamos pensando solamente como en los límites nacionales, sino que también tenemos que pensar lo que ocurre como especie humana y como a nivel global. ¿Ya? Por lo tanto, la emergencia climática, que eso tiene un fuerte enfoque o un fuerte trasfondo a partir de la emergencia climática o el calentamiento climático, es un problema global. Por lo tanto, no solamente lo vamos a resolver desde nuestros países, sino que tenemos que resolverlo con una mirada mucho más grande a nivel mundial. Y también tenemos la equidad interespecie, o sea, no solamente preocuparnos de lo que nos ocurra a nosotros como especie humana, sino que también reconocimiento de otras personas, pero también de otras especies que no son personas, obviamente, pero que igual conforman nuestro ecosistema. Por lo tanto, ya no solamente estamos pensando como en el desarrollo humano, sino que cómo nos desarrollamos en términos de términos más mundiales, ¿cierto? Nuestro ecosistema,
y todos los organismos vivos que lo componen. Entonces, hay acá un avance y unas claras diferencias en cómo se abordaba antes y en cómo se aborda ahora, que tiene una mirada mucho más grande y por lo tanto los objetivos también tienden a ser más diversos en ese sentido. ¿Qué significa todo esto para la infraestructura? Que es lo que finalmente el tema que nos convoca hoy día, y particularmente con la infraestructura urbana. Las ciudades hoy día se encuentran bastante bien posicionadas en cuanto a liderar la transición hacia modos sustentables de producción y consumo. Y eso es innegable porque hoy día la vida a nivel mundial, por así decirlo, está ocurriendo más bien en las ciudades que en los ámbitos rurales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día son las ciudades las que están llamadas a liderar esa transición, desde un mundo no sustentable a un mundo sustentable. Y en esta transición, obviamente, la infraestructura urbana es clave, porque por un lado estimula el crecimiento económico, y eso es como una de las cosas que siempre se recalca de la infraestructura, es que, por ejemplo, crea empleo. Por eso siempre los gobiernos utilizan el ámbito de la infraestructura para dar la señal de que el país se mueve. No sé si han visto, por ejemplo, lo que ha pasado, yo diría como en los últimos 2 años, que desde, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas se impulsa el plan Chile se recupera, y que tiene una cantidad de plata muy grande, importante para lo que es el presupuesto nacional, que son proyectos de infraestructura que en teoría el objetivo es generar empleo. Obviamente el objetivo también debería ser como proveer alguna necesidad, o sea, proveer la satisfacción de alguna necesidad, pero fundamentalmente siempre en términos más comunicacionales se recalca mucho el que el desarrollo de la infraestructura crea empleo. Y eso es innegable porque efectivamente estimula el crecimiento económico. Pero también esta infraestructura debería apuntar a la reducción de la pobreza, ser un determinante de la sustentabilidad ecológica urbana y todas las otras cosas también que nos van englobando los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Sin embargo, la gobernanza urbana, cómo se gobiernan estos cambios o cómo se ordena el panorama en torno al desarrollo de infraestructura, sigue anclada en un paradigma del siglo XX. Y eso es bastante lamentable porque, por un lado, sabemos que la infraestructura es clave para esta transición hacia la sostenibilidad, pero la gobernanza sigue anclado como el objetivo del desarrollo del milenio. O sea, sigue apuntándole como a objetivos bien específicos y no a tener como una mirada mucho más global de qué es lo que está ocurriendo en diferentes ámbitos. ¿Cómo es la gobernanza urbana actual? Primero, el crecimiento económico tiene una fuerte ligación al consumo de recursos finitos que no son renovables y a una degradación del medio ambiente. O sea, si es que hoy día vemos cuáles son las principales partidas del crecimiento económico, no son actividades sustentables. Al menos en el caso de Chile, seguimos, por ejemplo, confiando en el cobre. El cobre, por definición, la minería es una actividad no renovable, porque si sacamos el cobre de las minas, ese recurso no vuelve a aparecer, sino que lo único que hacemos es estar limitando las reservas de cobre. Por lo tanto, por definición, la minería no puede tener el apellido sustentable o sostenible. Y vemos que hoy día la industria extractiva, como se llama, tiene un fuerte componente dentro del crecimiento económico. La minería puede representar fácil un 20 o un 30% del Producto Interno Bruto del país. Hay otros países que obviamente dependen de otro tipo de sectores económicos. Por ejemplo, en el caso de los países asiáticos dependen mucho de la industria automotriz, que sigue siendo una industria que no es sostenible. Hay algunos países petroleros, en el caso de los países del Medio Oriente, ¿cierto? Como Arabia Saudita, como Qatar, dependen todavía de la extracción de petróleo, por lo tanto, también nuevamente el petróleo es un recurso no renovable y por lo tanto no es sostenible. Y así podemos encontrar una serie de países donde el crecimiento económico tiene una ligación a este consumo de recursos finitos o no renovables. Es difícil encontrar como experiencias o ejemplos de países donde su Producto Interno Bruto no dependa o dependa más bien de fuentes renovables. Incluso ni los países nórdicos lo hacen, porque por ejemplo Noruega todavía tiene una parte importante de la extracción de petróleo. Eh, Quizás Suecia, Finlandia, por ahí uno puede encontrar que son países que basan su economía más bien como en la provisión de servicios, y ahí habría que ver si es que esos servicios, por ejemplo, cuáles son el tipo de energía que utilizan para generar o para servir para proveer esos servicios,
cuáles son los insumos, dónde compran esos insumos, etcétera. Por lo tanto, es difícil encontrar como ejemplos de países hoy día a nivel nacional donde el crecimiento económico sea realmente sostenible, ¿ya? Obviamente hay diferencias muy notables entre los distintos países. Las definiciones y sistemas sociotécnicos para la gestión de infraestructuras fueron desarrolladas en el siglo pasado. Toda la institucionalidad que tenemos, por ejemplo, hoy día en Chile, está anclada en ministerios que fueron creados hace 50, 60, 70 años atrás. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y no solo eso, no solamente las instituciones son bastante añejas y por lo tanto tienen dinámicas que están bastante pasadas, por así decirlo, sino que a lo largo del tiempo se le han quitado atribuciones a estas instituciones y por lo tanto se han entregado varias cosas al mercado. Antiguamente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo era un ministerio que fabricaba viviendas. Hoy día lo que hace el Ministerio de Vivienda es que tiene un presupuesto para ejecutar viviendas a través de entes privados. El Estado hoy día no tiene una constructora, por ejemplo. Antiguamente el MIMBU sí tenía una constructora y tenía buenas constructoras. Por ejemplo, barrios como la Villa Frey, barrios como la Villa Portales, esos barrios fueron desarrollados por un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tenía una constructora en ese entonces, estoy hablando como de los años 60, 70, principios de los 70. Y son barrios que han permanecido en el tiempo y que hoy día son barrios que están catalogados como patrimoniales, no porque estén a punto de caerse, por así decirlo, sino que porque son efectivamente buenas construcciones y por eso no hay que perderlas. Hoy día el Estado no es capaz de desarrollar sus propios proyectos, sino que siempre tiene que depender de entes privados para ejecutar cosas, ¿ya? El Ministerio de las Públicas tampoco ejecuta, por ejemplo, hoy día, bueno, quizás sí ejecuta caminos públicos, las grandes carreteras están concesionadas, pero la mayor parte son caminos públicos que sí ejecuta el MOP, no al menos como desde su parte inicial, porque de nuevo, para ejecutar, por ejemplo, hoy día en camino público, lo más probable es que hoy día se licite, después el MOB mantiene y hace como pequeños arreglos, ¿cierto?, con algunas cuadrillas de la Dirección de Vialidad, pero sigue dependiendo como de privados para sacar adelante los distintos proyectos. Entonces, toda esa institucionalidad que en otros países o nunca se perdió o se vuelve a recuperar desde el Estado, considerando que la provisión de infraestructura debería tener como una fuerte componente desde el Estado, porque estamos hablando de infraestructura pública. Hoy día, al menos en el caso de nuestro país, eso no lo tiene. Y por lo tanto, como no lo tiene, no considera complejidades en la limitación de recursos físicos y financieros, no considera el rol de los actores no gubernamentales y no considera las demandas de una ciudadanía más empoderada, aunque en eso último se ha trabajado bastante hoy día, al menos los procesos de participación ciudadana han aumentado con respecto, yo diría, hace como 10 años atrás, porque hoy día sí tenemos participaciones ciudadanas adelantadas, ¿cierto? Hay una ley que lo exige en varios proyectos, sobre todo los que tienen impacto ambiental. Quizás los que tienen otro impacto no es tanto. Por ejemplo, el impacto de congestión en términos de transporte hoy día no hay ninguna instancia reglamentada que indique cómo debería hacerse participación ciudadana, por ejemplo, en ciertos casos de proyectos clave o específicos. Por ejemplo, hoy día al desarrollar una línea de metro, solamente vemos los impactos ambientales, pero no vemos otro tipo de impacto, por ejemplo, sobre la congestión, o por los mismos ejemplos de las autopistas urbanas. Hoy día o sea, se evalúan los impactos en congestión, pero en ninguna parte está la participación ciudadana en ese ámbito en específico, sino que solamente se hacen participaciones ciudadanas en otros ámbitos que tienen que ver con los impactos ambientales, por ejemplo, en materia de ruido, quizás en materia de emisiones, pero al menos en temas de congestión, que tiene que ver netamente con transporte, eso no está considerado hoy día dentro de nuestra normativa. ¿Y qué ha pasado entonces en esta institucionalidad que viene con un cierto impulso, viene con una cierta inercia y que cuesta cambiarla, y que probablemente a raíz de la nueva constitución que ya se está discutiendo, probablemente sufra cambios bien relevantes? A lo mejor de esa constitución puede salir que el Estado esté mucho más presente en el desarrollo de infraestructura, como un Estado desarrollador de infraestructura y no solamente como planificador,
Vamos a ver qué sale de eso. Ojalá que salga como una buena herramienta a partir de esa constitución. Pero por el otro lado, están pasando otras cosas que provienen desde el mercado, desde el mercado privado. Y una de esas tiene que ver con la agenda Smart City o de ciudades inteligentes, donde son estas compañías de tecnología global que prometen lo que la mayoría de los gobiernos urbanos no pueden entregar, que son nuevas soluciones verdes y tecnológicas, inversiones de largo plazo y a grande escala y nuevas capacidades de gobernanza. Estas empresas, que hay algunas acá que nombro, por ejemplo Acciona, que son grandes conglomerados. Acciona es un conglomerado español que desarrolla y gestiona infraestructura a nivel mundial. Acá en Chile tiene varias autopistas urbanas. Está Engie, que es una compañía francesa dedicada más bien al ámbito energético. Siemens, que es holandesa. Mobile, que es china, que trató de irrumpir en Chile, pero se tuvo que ir bueno, tanto por el estallido social como por la pandemia, bajó mucho la demanda y por lo tanto se tuvo que retirar de Chile. Cisco, que es una norteamericana. EDF, que también es francesa, creo que es francesa sueca. Philips, que también es holandesa. Uber, que es norteamericana. Enel, que es italiana. Alstom, que es francesa. Entonces están estos grandes conglomerados eh, que van desarrollando algún tipo de tecnología y que se ofrece en las ciudades para satisfacer alguna necesidad o satisfacer alguna demanda. Y como el ámbito privado se mueve mucho más rápido que el sector público, ofrecen estas soluciones y son capaces de ofrecer inversiones a largo plazo y a grandes escalas que muchas veces los propios gobiernos no pueden absorber, ¿ya? Y también estas nuevas capacidades de gobernanza en torno eh, a cómo ordenar la ciudad, y muchas veces se imponen al sector público en ese caso. Por ejemplo, estoy pensando en grandes proyectos de trenes, que pueden ser trenes urbanos o suburbanos en muchos países. Todavía no es el caso de Chile porque no tenemos servicios de trenes privados, pero en otros países estos grandes conglomerados, sobre todo los chinos que están irrumpiendo súper fuerte en todas partes del mundo, llegan no solamente con una solución prehecha, sino que también llegan con el financiamiento y les dicen a los gobiernos: usted no se preocupe, nosotros pagamos todo, solamente entréguenos la concesión por una determinada cantidad de años, que usualmente son a muy largo plazo. Estamos hablando de concesiones de más de 20 o 30 años. Y por lo tanto, en esos 20 y 30 años, los que invierten rentabilizan esa inversión, recuperan la inversión y además sacan ganancias, pero en el intertanto modifican las capacidades de gobernanza, y lo que va ocurriendo es que estas grandes compañías de tecnología entonces van como no solamente van operando algunas partes del sistema de movilidad, sino que se van también apoderando del manejo de esas grandes partes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Uber. Hoy día es inimaginable pensar, o sea, hace 10 años atrás era inimaginable pensar de que hubiera una empresa privada que tuviera tanta injerencia en el transporte privado de pasajeros, porque solamente conocíamos los taxis o los taxis colectivos, no había otra forma. Habían obviamente empresas de transporte de pasajeros privadas, pero que a escala muy pequeña, que a lo mejor tenían van o taxis privados, pero en ningún caso de la magnitud de Uber, que hoy día, por ejemplo, en Chile tiene casi 80.000 autos. Eso era impensable hace 10 años. Y hoy día ya es una realidad que una empresa maneje 80.000 autos en nuestras ciudades. Estamos hablando de otra escala totalmente distinta a lo que existía hace 10 años atrás. Por lo tanto, ahí también van cambiando estas capacidades de gobernanza, donde antiguamente hablar de 80.000 autos, quizás solamente el Estado podía de alguna forma regular, tener esa capacidad de regulación de 80.000 autos. En ningún caso una empresa iba a tener 80.000 autos a nivel nacional. Bueno, hoy día vemos que una plataforma tiene 80.000 autos enrolados y por lo tanto gobierna de alguna manera esa cantidad de vehículos. Como dije, todas estas cosas se ven como en la práctica, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura vial, en el reparto de la última milla, como en el caso de Uber Eats, también en la conducción autónoma. Esto todavía no lo vemos acá en Chile, quizás llegue pronto. En el caso de bicicletas compartidas, también en el caso de la electrificación de los modos de transporte, particularmente en el caso de los buses, ahí ha pegado fuerte algunas empresas extranjeras, y también en el caso del metro
que acá en Santiago ya lo conocemos de sobra. Pero todos estos grandes conglomerados van como irrumpiendo en distintas partes del sistema de movilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿cómo es este ámbito de una gobernanza desde los privados llevado al extremo? O sea, una cosa es lo que pasa acá en Chile y lo que vemos acá en Chile cuando llegan grandes conglomerados con una cierta tecnología, irrumpen, cambian el escenario sociotécnico de lo que tanto hemos hablado, ¿cierto? Y aparece a partir de este nicho, después se incrusta en este escenario y finalmente se crea un nuevo paradigma sociotécnico. ¿Cómo es esto llevado al extremo? Bueno, hay varios ejemplos en verdad, de ciudades inteligentes o ecociudades, las pueden encontrar con estos dos nombres en la literatura, donde se crean ciudades en torno a ciertas innovaciones a partir de empresas privadas. Una de esas es Masdar City en los Emiratos Árabes Unidos, que es una ciudad completamente planificada desde el inicio, o sea, desde cero, por empresas tecnológicas, ¿ya? Entonces vemos bastantes cosas, entre comillas, como futuristas, donde se empieza a planificar un asentamiento desde cero y que todo gira en torno a la tecnología. Por ejemplo, los espacios públicos, por ejemplo, los sistemas de movilidad, los sistemas de agua potable y alcantarillado, los sistemas de telecomunicaciones, todo gira en torno a estos desarrollos de empresas tecnológicas. Entonces vemos acá el transporte público, por ejemplo, tiende a asimilarse más bien como a un híbrido entre transporte público y privado, porque vemos estos pequeños vehículos autónomos que son compartidos, pero cuya capacidad es bastante baja, estamos hablando de entre 4 a 6 personas, no más que eso, y que son totalmente autónomos, que algunas veces tienen rutas predefinidas, otras veces no, funcionan más bien como taxi, pero los vemos en estos grandes intercambiadores modales donde uno encuentra estos vehículos y los puede tomar y programarle ahí la ruta. Lo mismo pasa con los espacios públicos, por ejemplo, acá vemos estos grandes tótems que probablemente tengan como señal Wi-Fi y son con pantalla touch y tienen un millón de información del entorno en torno a esta plaza. Vemos estos también espacios públicos que probablemente estén hechos con materiales que, por ejemplo, dejan pasar la luz y no el calor. Todas esas innovaciones de alguna manera se ven reflejadas en este tipo de ciudad. ¿Es el futuro al cual nos queremos acercar? La verdad es que hay ahí opiniones encontradas. Quizás la tecnología de alguna manera sí nos va a ser útil. Todas estas cosas que estamos viendo acá en esta ciudad, quizás en el largo plazo, en varias décadas más, a lo mejor sí las vamos a ver en nuestras ciudades. Es lo mejor para las ciudades, por ejemplo, que estén gobernadas no por un sector estatal, un sector público, sino que estén más bien gobernadas por empresas tecnológicas y que sean ellos los que gobiernan toda la ciudad. La respuesta es que parece ser que quizás no nos queremos meter como en ese ámbito, más bien porque sabemos que estas empresas tecnológicas, uno de los fines que tienen es justamente generar ganancias. Por lo tanto, algunas veces lo más probable es que dejen, cuando llegue como el momento de la toma de decisiones, en algún momento el bien público va a estar en contra del interés de la empresa privada. Y por lo tanto, entre esas dos decisiones, uno podría decir, como con 99% de efectividad, que estas empresas van a velar más bien por las ganancias de la empresa que por el bien público, ¿ya? Por lo tanto, parece ser que este paradigma de ciudades tecnológicas o de ecociudades o ciudades inteligentes no es el mejor si es que están gobernadas desde el sector privado, ¿ya? Porque llegado ese momento, uno podría decir que efectivamente van a cortar por aumentar las ganancias a costa de un bienestar público. Y así se han creado como distintos tipos de ciudades del conocimiento que tienen el foco en relaciones estrechas entre la industria y la academia. Ahí, por ejemplo, está los casos más emblemáticos como Silicon Valley o algunas partes de Israel también que se han querido asimilar, que tienen este fuerte como componente de conocimiento y de crear cosas y que tiene una relación muy estrecha entre la industria y la academia. Están las ciudades creativas, que a la industria y a la academia le adiciona elementos creativos un poquito más culturales, ¿cierto? Y también están las ciudades inteligentes, como la que vimos antes, que era principalmente herramientas de tecnología de información en infraestructura en redes, ¿ya? Así que ahí hay varios ejemplos. El concepto se ha ido como ampliando, no solamente estamos hablando de ciudades inteligentes, sino que también
podemos hablar de otro tipo de ciudades si es que incorporamos otro elemento. ¿Cuáles son los riesgos de estas ciudades? Bueno, primero, es lo que decíamos antes, las iniciativas son montadas por estos propios conglomerados con el gran objetivo de posicionarse estratégicamente, no solamente con el objetivo de obtener réditos a partir de esa inversión, sino que también mostrar sus propios avances de tal manera de que estos avances sean importados por otras partes del mundo. Entonces, si es que uno ve, por ejemplo, un gran sistema de movilidad basado en vehículos autónomos, y funciona relativamente bien en esta ciudad, lo más probable es que otra ciudad, que no va a ser una ciudad inteligente, pero que quiera parecerse, va a ir a esta ciudad y va a tomar eso como referente y por lo tanto de alguna manera se siente invitada a comprar esta tecnología. Por lo tanto es como una gran vitrina tener estas ciudades inteligentes para mostrar esos adelantos al mundo. La trampa ahí es que estas ciudades inteligentes están hechas para eso. Las otras ciudades que ya existen, como el caso de nuestro país, lo más probable es que no fueron nunca diseñadas para soportar ese tipo de introducción de tecnología y por lo tanto no, si la tratamos de importar no va a ser exactamente igual. Por otro lado, refuerza el concepto de la ciudad astillada, que es un concepto que se acuñó a principios de los años 2000. Vamos a hablar, tenemos una clase completa de ciudad astillada, pero por lo pronto este concepto de ciudad astillada tiene que ver con cómo en las ciudades se van creando pequeños guetos o pequeños lugares segregados donde se aumentan las brechas de desigualdad entre un lugar y otro. ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno ve como desde el espacio, desde Google Earth, ¿cierto? Como una gran masa de habitantes y de viviendas, lo que en realidad pasa es que uno tiene ciertos sectores dentro de la ciudad que son claramente describibles como sectores más desarrollados y otros sectores que son sectores pobres. Y eso en Santiago es obvio porque sabemos que hoy día la riqueza tiene una distribución territorial súper fuerte y por lo tanto tenemos una distribución muy segregada en la ciudad. Podemos reconocer inmediatamente dónde están las personas de alto ingreso y dónde viven las personas de bajo ingreso. Por lo tanto, esta masa amorfa que es Santiago no es tan amorfa porque en realidad uno puede segmentar muy fácilmente dónde están esos habitantes, ¿ya? Y por lo tanto podemos hablar de que Santiago sí es una ciudad astillada porque uno puede reconocer claramente ese tipo de localizaciones. Las inversiones del sector privado en infraestructuras premium, entre comillas, que favorecen a las élites urbanas bien conectadas y altamente móviles. Obviamente, si vemos dónde se van a radicar las inversiones del sector privado, se van a radicar en donde haya una disposición a pagar, y esa disposición usualmente está más bien en los usuarios de alto ingreso. Estas élites se van desconectando del resto de la dinámica urbana porque todas las necesidades las satisfacen con esas mismas inversiones. Por lo tanto, no tienen ninguna necesidad de moverse hacia otras partes de la ciudad donde quizás son más pobres y por lo tanto no tienen mucho que hacer en esas ciudades, o sea, en esos lugares de las ciudades. Por lo tanto, estas élites se van desconectando del resto, ¿ya? Y eso ocurre, y lo vemos acá en Santiago con ciertas comunas, ¿cierto?, que viven como en un mundo totalmente distinto al que viven las otras 31 comunas del Gran Santiago. Este es el peor escenario porque empiezan a aparecer redes independientes, una privada para grupos ricos, a partir de estos grandes conglomerados que le apuntan a esos usuarios, y otra estatal para grupos pobres, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en la red educacional hoy día. Claramente tenemos una red de colegios privados, ¿cierto?, particulares, que solamente apunta a personas que están dispuestas a pagar y que pueden pagar esa cantidad, y tenemos otra red que puede ser estatal o quizás privada subvencionada, donde usualmente van usuarios donde no tienen la capacidad económica y por lo tanto tenemos como dos redes bien distintas y bien bastante distinguibles y segregadas una de otra en términos educacionales, ¿ya? Al menos eso en transporte no ha pasado. Vemos que la red vial, por ejemplo, sigue estando abierta. Un poco más discutibles son las autopistas urbanas, que efectivamente tienen ahí una barrera económica que no hay que soslayar, que está ahí presente, y por lo tanto, en ese caso sí hay una cierta segregación o capacidad de segregar a través de un componente económico, pero el resto de la red de transporte, por ejemplo el metro, por ejemplo la red de buses, sigue estando disponible
para cualquiera y en ese caso no se ven tantas las diferencias, a pesar de que sabemos que las personas de altos ingresos prefieren el automóvil por sobre otros modos. El análisis de costos financieros de una iniciativa de Smart City es una decisión mucho más seria si la digitalización involucra entregar el control público sobre las infraestructuras a estos conglomerados, ¿ya? Y de esos ejemplos hay bastante a lo largo del mundo. Por ejemplo, la implementación de gestión de redes de transporte a cambio de contratos de concesión de largo plazo. O sea, lo que hacen estas empresas usualmente es que llegan con una solución prearmada, sin mucha discusión con la ciudadanía, sino que llegan con su solución, le ofrecen a la ciudad algunas mejoras a un costo muy bajo, ¿ya? Pero la moneda de cambio de eso es un contrato de concesión de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Johannesburgo o en el caso de Bangkok, se entrega la gestión de redes de transporte, digamos, por ejemplo, toda la red de semáforos, se entrega a una empresa privada a costo cero, entre comillas, pero a cambio de que ese contrato sea a más de 15 años, pueden ser 20 o 30 años. Por lo tanto, uno queda un poco amarrado eh, a ese proveedor por mucho tiempo sin poder sacarlo, porque como los contratos están firmados, después no hay mucho que hacer, y por lo tanto, como ya el contrato está en manos de privado, toda esa gestión pasa por la decisión de los privados y no por la decisión del gobierno de la ciudad. Matías. Eso se parece mucho a las concesiones de autopistas o incluso a al posible proyecto este de tren de Santiago al Paraíso, que se quiere implementar, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, en el caso de la autopista quizás no es tan claro porque efectivamente los contratos ahí son bastante simples, la verdad. Son básicamente lo que se le pide al concesionario es construyame una autopista a cambio de que usted lo opere por 15 años o 20 años, sujeto a una regulación de tarifas que se define como en el día cero, ¿ya? Por lo tanto, los contratos ahí son bastante simples y lo que uno en verdad estamos entregando como sociedad, digamos, es más bien como la faja de la autopista, la faja vial, eh, pero no mucho más que eso, porque efectivamente hoy día si es que alguien no quiere usar la autopista, hay una red vial, a lo mejor nos vamos a demorar un poco más, quizás ni tanto, porque la autopista está tan congestionada hoy día y a lo mejor los tiempos de viaje son re similares entre pagar o no pagar el tag. Pero en ese caso, en el caso de la autopista sí, es como asimilable, pero a un nivel bien básico. En el caso del tren a Valparaíso, ahí está como muy claro cuál es la movida, por así decirlo, de estos, al menos uno de los conglomerados que es chino, que básicamente, Estado, usted no se preocupe de nada, yo pongo toda la inversión acá, que son como 3.000 millones de dólares, es una cantidad gigante de plata. Lo que dicen estos chinos es, Estado, usted no se preocupe, yo pongo toda la plata, le construyo el tren, pero deme el contrato de concesión por 20 años. Y lo que hacen estos chinos entonces, o lo que harían estos chinos es fijar un precio para rentabilizar esa inversión y que el Estado obviamente no tenga ninguna injerencia sobre la gestión de ese servicio. Así que, por ejemplo, si es que el servicio, si es que no hay una regulación de precio efectiva, o si no hay mecanismos, por ejemplo, para aumentar los niveles de oferta, lo más probable es que siempre se terminen definiendo como desde el ámbito, desde la mirada privada, y por lo tanto ahí lo que va a primar es el aumentar las ganancias, aumentar el profit, en vez de aumentar el bienestar social, que es lo que haría, por ejemplo, una empresa privada. Entonces, en el caso del tren a Valparaíso es como mucho más patente lo que estamos explicando acá de entregar el control público de la infraestructura a uno de estos conglomerados a cambio de contratos de concesión de largo plazo, donde después el Estado queda amarrado a ese operador, a ese proveedor, y después no tiene como mucha mano para cambiar cosas más adelante si es que algo ocurre. Por eso es clave también, no estoy diciendo con esto que el sistema siempre sea malo, hay casos donde funciona bien y efectivamente la concesión de infraestructura funciona bastante bien en ciertos casos, pero para eso hay que hacer una ingeniería de contrato, como se llama, de tal manera de que el contrato quede estipulado cuáles son las puertas de salida si es que algo ocurre, o cuáles son las monedas de cambio si es que algo ocurre también, alguna cuestión impensada. Obviamente, anticiparse a todos los escenarios es sumamente difícil. O sea, ningún contrato, por ejemplo, estipulaba qué pasaba si iba a haber una pandemia y el gobierno iba a tener que dar cuarentena a nivel nacional. En ningún contrato de concesión estaba,
Y hoy día la discusión, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, es qué hacer con las concesiones de aeropuertos que han perdido demanda como locos los últimos 2 años. Y hoy día, bajo esa óptica, ninguna concesión va a sobrevivir, o muy poca, porque la demanda bajó mucho y no se hicieron los cálculos con esa demanda. Pero sí uno se puede anticipar a cierto escenario. Por ejemplo, en el caso de la autopista, no era tan difícil anticiparse que con un crecimiento económico en alza y con tasas de motorización importantes acá en Chile, no era muy difícil anticiparse a que la autopista iban a crecer fuertemente la demanda y por lo tanto no tenía mucho sentido pagar un TAC caro. Así que en temas de concesión, la clave está como en definir buenos contratos, ponerse en cierto escenario, anticiparse a cierto escenario y de cómo el Estado puede tener puertas de salida o monedas de cambio si es que algo ocurre en el camino. Ese es como el desafío. No quiero decir que las concesiones son malas, pero sí pueden haber concesiones malas dependiendo de qué tan bueno, qué tan malo sean los contratos. Y por último tenemos otro paradigma, otra disrupción, aparte del tema de las Smart Cities, que es el urbanismo incremental, que esto viene como por un camino un poco distinto, que son personas mal cubiertas de servicios públicos que comienzan sus propios procesos de autogestión para abastecerse o satisfacer alguna necesidad. Entonces lo que ven estas personas es que dado que el Estado no es capaz de proveer ciertos bienes públicos, por ejemplo en el caso de agua potable, que esto es muy, muy patente, son las propias comunidades entonces las que buscan formas de cómo autoabastecerse de agua potable, ¿ya? El resultado es una falta de equidad social porque el resultado es súper precario, o sea, hasta dónde pueden empujar estos procesos los grupos de personas, pero sabemos que ningún grupo de personas va a ser tan poderoso o podría decir, tan poderoso como el propio Estado para satisfacer ciertas necesidades. Por lo tanto, permite la sobrevivencia en el día a día, pero no es la mejor solución. ¿Ya? No es una solución que uno pueda decir, oh, esta cuestión funciona y tiene equidad, proporciona como el mismo estándar de servicio a todas las personas. Es bastante raro en transporte este tipo de disrupciones. No se ven como, por ejemplo, grupos organizados que se hayan como autoorganizado con su propio sistema de transporte público, por ejemplo. Pensemos, aunque sí uno lo puede pensar, si es que uno lo ve, hay algunos condominios, por ejemplo, en la zona norte, en la zona de Lampa, que ante la falta de transporte público han generado su propio sistema de transporte público y funcionan unos buses intercondominio y el Terminal La Paz, por ejemplo. Estoy pensando en Lara Pinta, por ejemplo, que es un condominio bien grande, que tiene su propia provisión, por así decirlo, de transporte público. Pero es bastante raro verlo en transporte. Más allá de esos ejemplos como puntuales no existen. En cambio, en Chile, en servicios de agua potable y saneamiento sí existen, porque están los comités de agua potable rural, que usualmente se junta un grupo de personas que tienen esta necesidad, levanta un proyecto. Lo que pasa ahí en ese caso es que el Estado provee el financiamiento, pero todo es autogestionado, todo lo hacen los propios vecinos. Y también con los huertos comunitarios, que en algunas partes ocurre bastante, o no bastante, pero sí ocurre que en algunas cosas hay ciertas comunidades que se quieren autoabastecer de productos vegetales y por lo tanto crean sus propios huertos y los vecinos comparten ahí espacios en la misma vía pública y cultivan cosas y después se consumen estas mismas cosas y así se ahorran, por ejemplo, la compra de algunos vegetales. Son como los dos ejemplos que uno puede encontrar a partir de esta llamada urbanismo incremental, pero como digo, en el caso del transporte es mucho más raro, salvo este caso de transporte público en Lara Pinta, al norte de Santiago. Difícil encontrar como ejemplos en transporte como autogestionados a partir de una misma comunidad. ¿Ya? Usualmente lo que ocurre es que estas personas recurren al Estado para que amplíe las coberturas o genere las condiciones para que hayan sistemas de transporte hacia esos lugares, pero no son autogestionados. Eso es lo que tenía por hoy. No sé si hay alguna pregunta o duda. Hoy día hablé mucho. Pero si hay alguna pregunta o duda, lo podemos aclarar inmediatamente.
Por ahora yo no tengo ninguna. Quizás después a lo largo de la semana tenga dudas por el ensayo, pero la clase misma no. Ya, bacán. Recuerden que está la opción de agendar tutorías. Ojalá no el último día, pues sean como precavidos en eso. Pero siempre está la opción de generar una media hora y para que conversemos y cómo encauzar el tema. Así que también está esa opción, pueden mandar un mail y agendamos. Eso, chiquillos, chiquillas, llegamos hasta acá, así que seguiremos profundizando el tema de infraestructura y hablando de otros temas en la próxima semana. Así que tengan un buen jueves y nos vemos el próximo martes. Chao, profe, que